mayo, 2018. Revolución 3.0. Peña Nieto ha sido un presidente terrible para los mexicanos en Estados Unidos. Los ha dejado absolutamente solos. El priista prefirió estar del lado de Donald Trump que del lado de los mexicanos, explica en entrevista con Revolución 3.0, el periodista mexicano-estadounidense, Jorge Ramos, agrega que a los connacionales los ha dejado indefensos frente a los ataques de un tipo que ha hecho terribles comentarios racistas. Constantemente insulta a los mexicanos, es la peor situación que han vivido los mexicanos en los Estados Unidos, en décadas, porque nunca ha habido un presidente más anti-inmigrante en el país del norte que Donald Trump, desde 1950 cuando hubo una operación Wetback, que provocó la deportación de más de 1 millón de personas, explica Jorge Ramos. El periodista galardonado con premios Emmy, reconocido presentador del noticiero Univisión y considerado la voz de los sin voz de la comunidad latina, realiza un manifiesto personal a través de Extranjer, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump, Grijalbo, 2018. Partiendo de la idea que, jamás se imaginó que después de 35 años en Estados Unidos iba a seguir siendo un extranjero para muchos, pero eso soy, asegura. El autor plantea el problema de la deshumanización y explica que es cada vez más grave en los Estados Unidos, un país cada vez más hostil para los inmigrantes, y también se suma la deshumanización de los inmigrantes que cruzan por México. Cuando yo hablo con los inmigrantes centroamericanos se quejan terriblemente del maltrato que reciben en su paso por México, ellos son realmente maltratados y eso también es terrible. Es por esto que yo espero que en el próximo gobierno no haya continuidad de ningún tipo, porque la política de México hacia los inmigrantes mexicanos ha sido terrible. No podemos continuar con esto, porque nadie nos defiende, puntualiza. El periodista Jorge Ramos afirma que, lo que necesitamos es un verdadero cambio, necesitamos un presidente que tenga la fuerza para enfrentarse a Donald Trump, necesitamos a un presidente que por lo menos en los próximos 2 años se atreva a decir, no, no lo vamos a hacer. A esto añade que en materia de negociaciones, México tiene una gran fuerza, no es débil frente al país del norte, por el contrario, si México no detiene el flujo de inmigrantes centroamericanos y de drogas que pasan por su territorio hacia los Estados Unidos, esa nación estaría en un gravísimo problema. Pero en cambio, Peña Nieto ha decidido utilizar una diplomacia de cuates, creyendo que por ser amigo del yerno de Trump las cosas van a cambiar y eso ha sido terrible para los mexicanos. En definitiva, Peña Nieto ha sido un presidente sumiso, débil, cabizbajo frente a la principal amenaza que ha tenido este país en décadas, que es Donald Trump, quien además lo ha ridiculizado en algunos momentos. Explica que se necesita un presidente fuerte, que no tenga miedo, contrario a Peña Nieto, de quien Dice ha sido un presidente lleno de miedos, por lo que el próximo gobernante tiene que estar dispuesto a tener una política de confrontación con Trump, por lo menos en los próximos 2 años. Jorge Ramos señala que, Trump estará en el poder hasta el 2020, no sabemos si se va a reelegir, entonces eso podría permitirnos una política a 2 tiempos, la primera de enfrentamiento y de dignidad, porque Peña Nieto ha sido un gobernante muy indigno frente al actual presidente de Estados Unidos. Después, en caso que Donald Trump se reelija, se podrá repensar esa política para un segundo tiempo, pero primero frente a él debe haber absoluta defensa de los intereses de los mexicanos, algo que no ha hecho este gobierno, por lo que se espera que cualquiera de los 5 candidatos sea mejor que el actual presidente, porque lo más grave es la indefensión con la que viven actualmente estos inmigrantes, en Estados Unidos. Hoy lo que caracteriza a las familias mexicanas, en los Estados Unidos, es el miedo. A diario hacen planes porque no saben si el padre o la madre van a regresar por la noche, derivado de las redadas y las detenciones. Y porque no hay absolutamente nadie que los defienda, puntualiza el periodista. Durante los primeros ataques racistas del entonces candidato a la presidencia, Donald Trump, 2 fueron los episodios que marcaron la vida periodística y personal de Jorge Ramos. En un primer momento le escribió una carta solicitándole una entrevista, al día siguiente, narra en Extranjer, comenzó a recibir cientos de mensajes en su teléfono,
No podía explicarse qué estaba pasando hasta que se enteró que dicha carta fue publicada en internet por Donald Trump, sin eliminar el número de teléfono del periodista, quien lo había agregado para ser contactado en caso de que el candidato accediera a la entrevista. En un segundo momento, Trump humilló al periodista corriéndolo, con la ayuda de un guardaespaldas, de una conferencia de prensa. A raíz de aquellos eventos, la prensa latina apoyó al periodista. Sin embargo, medios anglosajones lo llegaron a calificar como un adicto al conflicto y los medios en español también fueron señalados, asegurando que había en estos más activismo que objetividad. Sobre esto, el periodista comenta que, la principal función social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso estamos, para eso servimos y si no lo hacemos nadie más lo va a hacer. Y hay ocasiones en las que no debemos ser neutrales, en casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos, de dictaduras, estamos obligados a tomar partido. Los mejores ejemplos de gran periodismo ocurren cuando los periodistas toman partido. Creo que nuestra labor no es ser neutral siempre. Cuando hay normalidad democrática uno puede serlo y dar los distintos puntos de vista, pero estos no son momentos normales en los Estados Unidos. Este es un momento donde tenemos a un presidente que hace comentarios racistas, xenofóbicos, sexistas y nuestra posición como prensa es precisamente cuestionarlo y confrontarlo, afirma Ramos. Sobre el calificativo adicto al conflicto, señala que le parece perfecto, y lo explica con dos ejemplos: cuando tienes en México a un presidente que ha estado al frente del sexenio más sangriento de la historia del país, ¿cómo te mantienes neutral ante eso? ¿Vamos a dejar que nos sigan matando? Cuando su esposa compra una casa de $7 millones a un contratista de gobierno y hay un claro conflicto de intereses, ¿te vas a mantener neutral en eso? Por supuesto que no. O en el caso de Donald Trump, cuando tienes a un candidato y ahora presidente que dais que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores, ¿te puedes mantener neutral en eso y publicar lo que dijo y eso es todo? No, nuestra principal labor social es precisamente enfrentarlo. Ramos afirma que, el lugar del periodista debe ser siempre del otro lado del poder, no importa quién esté en el poder, y no entender ese punto, es no entender cuál es la verdadera fuerza del periodista. A lo largo de las páginas de su obra también habla del México que añora, ese que sigue padeciendo graves problemáticas y que en medio de eso su sociedad ya no tiene capacidad de asombro, ejemplificando su experiencia cuando dio seguimiento a los casos de fosas clandestinas, por las que pensó se convocaría a grandes manifestaciones en contra, pero no sucedió. Cuestiona en qué momento nos parece normal la detención arbitraria y ejecución extrajudicial por parte de Fuerzas Armadas, en qué momento nos acostumbramos en México a que nos maten. Nos hemos acostumbrado al terror, al horror y eso no puede ser. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista y tiene niveles de criminalidad poco comparables en otras partes del mundo. No podemos aceptar eso como normal, es imposible, y es por eso que digo que, ante eso no podemos mantenernos neutrales. ¿En qué momento permitimos que Felipe Calderón tuviera 104.000 muertos? Cuestiona el periodista a la sociedad y ahora Peña Nieto superando la cifra, sin que se hiciera nada al respecto. Foto, Revolución 3.0. El sexenio de Peña Nieto es un sexenio perdido, así se va a definir este gobierno, en el que nos mataron, en el que hubo corrupción y sumisión frente a Estados Unidos. Un sexenio absolutamente perdido, no se ganó nada. Además, es totalmente insalvable. Los muertos están ahí, los casos de corrupción están ahí, la sumisión frente a Estados Unidos sigue ahí, no hay nada que salvar, puntualiza Jorge Ramos.